Herbert Alexander Simon nació en la ciudad estadounidense el 15 de junio de 1916. Estudió ciencias políticas en la Universidad de Chicago. En 1947 publicó Conducta Administrativa, en la que apuntaba algunas teorías cuya fórmula le otorgó el premio Nobel. En el campo de la psicología del conocimiento tiene 27 obras destacadas. Falleció el 9 de febrero del 2001. De su obra Conducta Administrativa surgen los proverbios administrativos, los capítulos 19, donde nombra 4 principales. El primero, la especialización. La especialización se supone que es la eficiencia administrativa. Aumenta si aumenta la especialización. Esto quiere decir que cualquier aumento de la especialización aumenta la eficiencia. Si fuera así, de los dos siguientes casos, ¿cuál sería la aplicación correcta del principio en un caso particular? El primero dice, se debe poner en vigor un plan médico funcional por el cual se asignarán diferentes enfermeras a los exámenes en escuelas, visitas domiciliarias a escolares y atención a los tuberculosis. El actual método de atención generalizada por distritos impide el desarrollo de capacidades especiales en los 3 programas supuestamente diversos. Vemos que en los casos, las dos disposiciones administrativas satisfacen los requisitos, solo que en el primero aporta especialización por lugar y en el segundo, especialización por función. Por lo tanto, ninguna de las dos ayudan a elegir. Vemos que el principio de la administración es engañosa, pero el verdadero problema de la administración no es especializar, sino especializarse según lineamientos particulares que nos llevan a la eficiencia administrativa, en grupo, con una dirección que conduzca a una mejor eficiencia. A continuación yo les voy a hablar de los siguientes 3 proverbios. Está el proverbio de la unidad de mando, seguido del proverbio del alcance de control y terminando por el proverbio de la organización por propósito, proceso, clientela y lugar. El proverbio de la unidad de mando. El proverbio indica lo siguiente: se supone que la eficiencia administrativa aumenta si se coloca a los miembros de la organización en una determinada jerarquía de autoridad con objeto de mantener la unidad de mando. Explicándolo así, ciertamente el principio de la unidad de mando, interpretándolo, no lo podemos criticar por la falta de claridad o por alguna ambigüedad. La anterior definición de autoridad debe ofrecernos una clara prueba para saber si se está observando dicho principio en una situación concreta. Como por ejemplo, se observa que la unidad de mando, en el sentido que la da Gulick, uno de los autores citados en las lecturas de los proverbios de la administración, es la decisión de una persona en cualquier punto de la jerarquía administrativa estará sometida a las influencias por conducto de un solo canal de autoridad. ¿Qué nos indica esto? Que es casi seguro que esto cause cierta irresponsabilidad y confusión, pero tal vez este no sea un precio excesivo por la mayor calidad de las decisiones. Lo que se necesita para decidir la cuestión es un principio de administración que nos permita sopesar las ventajas relativas de los dos cursos de acción, pero ni el principio de unidad de mando ni el principio de especialización ayudan a resolver la controversia. Simplemente se contradicen uno al otro, sin indicar algún procedimiento que resuelva esta contradicción. Claramente vemos que no es especialmente lo que uno busca al momento de darle una respuesta con respecto a los dos proverbios con respecto al anterior, el de especialización, y a este de unidad de mando. Simplemente no una especialización concreta, sino se habla de algo muy superficial. Uno de los ejemplos que nos muestra las lecturas es que si el funcionario encargado de preparar a los demás miembros de una ciudad solo ejerce una supervisión funcional sobre el que prepara a la policía, entonces, en caso de desacuerdo con el jefe de policía, el conocimiento especializado en los problemas policíacos determinará el resultado, en tanto que el conocimiento especializado de los problemas de entrenamiento quedará subordinado o será pasado por alto, que esto en realidad
ocurre lo demuestra la irritación que expresan los supervisores funcionales por su falta de autoridad para aplicar sanciones. ¿Qué es lo que debe existir? Pocas personas con la suficiente autoridad para tomar decisiones y así no generar discusiones al interior de las entidades. Es acá en donde se contradicen estos dos proverbios, que era lo que decía anteriormente. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar una decisión, en el proverbio de especialización, nos indican que deben haber muchas personas especializadas, como lo decía mi compañera, muchas personas especializadas tomando una sola decisión y van a entrar en contradicción. El proverbio de la unidad de mando indica que una sola persona debe ser la que toma las decisiones, pero si al momento de tomar una decisión se necesita la suficiente experiencia de casos anteriores para resolver el caso y la única persona que toma la autoridad, en este caso, o la decisión, no tiene esa experiencia, entonces entra la persona que tiene demasiada experiencia, pero no tiene la especialización. Y es ahí donde chocan estos dos proverbios. Ya era un ejemplo citándolo más con la lectura y pues con un ejemplo que ella misma lo tiene. El tercer proverbio dice: se supone que la eficiencia administrativa se mejora si el número de subordinados que informan directamente a cualquier administrador se limita a un número pequeño. El proverbio en cuestión indica que la eficiencia la determina si se mantiene un mínimo de niveles jerárquicos por los cuales tiene que pasar un asunto antes de que se actúe en él. ¿Qué significa esto? La alternativa consiste en aumentar el número de personas que estén bajo órdenes de cada funcionario, de modo que la pirámide llegue más rápidamente a su cúspide y con pocos niveles de intervención. ¿A qué nos lleva esto? A que, un ejemplo, en una empresa, a la hora de tomar una decisión, no tenga que llevar la decisión 20 aprobaciones, sino que lleve unas 2 aprobaciones en el cual contengan todos los estándares de calificación que se manejaban antes, pero no más que lo hagan 2 personas. ¿Qué dificultad vemos aquí? Pues que si se exige que 1 o 2 funcionarios revisen a demasiados empleados o supervisen a demasiados empleados, se debilitará el control sobre ellos. Es aquí donde este concepto, este proverbio también entra en contradicción con los anteriores. En sí, el cuarto y último proverbio dice: se supone que la eficiencia administrativa aumenta si se agrupa a los trabajadores por propósito, proceso, clientela o lugar. Pero con base en el análisis de especialización es claro que este principio tiene una incongruencia interna, pues propósito, clientela, proceso y lugar son bases de organización que compiten entre sí. En cualquier punto dado de división hay que sacrificar las ventajas de 3 para obtener las ventajas de la cuarta. Un ejemplo claro que lo citan en la lectura son: si los grandes departamentos de una ciudad se organizan de acuerdo con su propósito principal, de ahí se sigue que todos los médicos, todos los abogados, todos los ingenieros, todos los expertos en estadística no se encontrarán situados en un solo departamento, integrado exclusivamente por miembros de su misma profesión, sino que estarán distribuidos entre diversos departamentos de la ciudad que necesiten de sus servicios. Con ello, se perderán en parte las ventajas de la organización por proceso.